Buenas tardes, Manuela. Buenas tardes. Vamos a ver el documento que les compartí en Classroom Jóvenes, que es del profesor Rafael Rodríguez Díaz, en relación al Popol Vuh. Creo que es uno de los documentos que ha hecho un análisis sobre varios aspectos, especialmente de la civilización maya o del pueblo maya, como se agrega en este documento. Creo que hace una periodización histórica precisamente de ese desarrollo, y a la vez para nosotros es importante el enfoque que hace de los modos de producción, o sea, la producción material de los bienes satisfactores de la sociedad maya. Veremos en un momento. Sin embargo, quisiera recalcar lo que vimos en la última clase, en la lectura prácticamente, pequeño análisis y algunos comentarios de la primera parte del Popol Vuh que veíamos, que se refiere especialmente a lo que se ha dado en conocer por los estudiosos del Popol Vuh, en consecuencia también de la civilización o cultura maya. Ese proceso de creación del hombre, por como se indica en el documento, por el formador y el creador, eh, vimos, decía, escuchamos anteriormente de esta lectura. En primer lugar aparece la creación, un intento de creación. Sí, así es, ya estamos en plan. Gracias, Rosy. Muchas gracias, muy amable. Entonces le decía, jóvenes, el primer intento de crear a unos seres que pudieran satisfacer, recuerden, buscar esa satisfacción de para la satisfacción de los alimentos de veneración, al formador y al creador, o si queremos a la divinidad. En primer lugar aparecen los animales. En este primer intento de creación de estos seres, pues no se logra, se falla, por decir, hay un error, no se alcanza lo que se busca, y pues luego viene otro intento. En este segundo intento vemos, jóvenes, aparecen los hombres, como dice el mismo Popol Vuh, los hombres de barro o los hombres de tierra, de lodo, si queremos. Sin embargo, pues tampoco estas criaturas cumplían con lo que el formador y el creador buscaba de estos seres, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la adoración y al agradecimiento fundamentalmente, ¿verdad?, a esa creación, a esa obra creadora del formador y del creador. De igual manera, se fracasa en bienvenida, Rosy. Se fracasa en este intento, y luego se hace un tercer intento. Aquí ya se habla, incluso algunos dicen los hombres de palos, o los seres de palos, o los seres de madera. De igual manera, acá ya estos se fueron multiplicando. Efectivamente, en el tercer intento aparecen estos seres, se fueron multiplicando. Sin embargo, señala el Popol Vuh, pues tampoco tenían el entendimiento ni ese sentimiento para agradecer a su creador, a su formador, el hecho de haber formado a estos hombres, ¿verdad? De igual manera, hay un fracaso. Entonces ya se traen prácticamente tres intentos, y podríamos decir tres fracasos. Y luego, y finalmente, aquí ya aparecen los abuelos, decíamos, del tiempo, Mucané y Piraco, que recuerden, hicimos alusión en cuanto a la representación de los puntos cardinales del universo. Aparece precisamente
representando y simbolizando sí, los 4 puntos cardinales, decía Jones, por ejemplo, en el caso del norte, del oriente, del poniente. El oriente, decíamos, simboliza obviamente el nacimiento del sol más adelante, y eso no lo vamos a leer, pues, por favor, los que tengan ese interés de leer el Popol Vuh, lean los demás relatos, especialmente relacionados con Hunahpu y Balanqué, dos personajes, como señala el autor Rodríguez y también Rafael Tiral, míticos prácticamente, que van a luchar en un marco, en un escenario entre el bien y el mal. Si pudieran leer este documento, el resto sería importante, jóvenes, porque prácticamente incluso para algunos autores representa esta parte del Popol Vuh en la reseña histórica de las luchas y de alguna manera algunas confrontaciones que se daban en el seno de la sociedad. Pero decía los 4 puntos cardinales: el norte, el oriente, luego el poniente, el norte y el sur, y la representación en términos de colores prácticamente también de estos 4 puntos cardinales. Hablábamos del color rojo, el oriente, el color negro, que hay en la oscuridad o la ocultación del sol. De ahí viene la denominación y el personaje, la abuela de la sabiduría, Ishmucanieres. Pero también aparece el color, el norte, simbolizado con el color blanco, y el sur, el color amarillo. En ese contexto, entonces, viene y la aparición a la orden. Entonces tenemos, jóvenes, la aparición ya de estos 2 personajes, Mucamin y Balanqué. Hablábamos también de ese principio de la dualidad, y con la participación, vean por favor la participación de 4 animales que conocen el lugar donde se podría encontrar el maíz, que va a formar parte de la carne, de la sangre prácticamente, de los nuevos seres. Y así fue entonces, ya en ese cuarto intento, decíamos, en ese cuarto ensayo, efectivamente pues, se va a crear al hombre de maíz. Y como veíamos en el Popol Vuh, el hombre de maíz efectivamente fue agradecido, porque en el momento pues, agradece 3 veces al formador y al creador por la vida que le estaba dando. Ahí también hablábamos del principio de la cuatriedad, porque no va a ser un solo hombre, ni 2 hombres, sino que va a ser, son 4 seres, son 4 personajes. Pero también estos personajes jóvenes van a representar también los 4 puntos cardinales del universo, o si queremos de la Tierra, pero también del universo, porque cada uno de ellos va a representar cada punto cardinal. De igual manera, se va a crear a las mujeres. Lo único, el Popol Vuh ya no dice si es también de maíz, pero se entiende que efectivamente es así al haber creado los hombres. Y también las mujeres van a acompañar a estos 4 varones en los respectivos puntos cardinales. Entonces, le decíamos, acá aparece lo que se conoce mucho dentro de la cultura maya, los 4 principios, prácticamente los principios de la cuatriedad. Pero vean, jóvenes, antes de entrar a ver el documento del profesor Rodríguez Díaz, este principio de la cuatriedad, estos 4 puntos cardinales, va a tener, y ya mismo decir, tiene incidencia en el proceso productivo de las comunidades mayas. De la investigación que se ha hecho, le decíamos que promovió el Instituto Indigenista Interamericano a nivel de Latinoamérica, y luego, en el caso de Guatemala, el Instituto Indigenista Nacional, se encuentra que en los procesos,
se encuentra, producto de esta investigación recabada en las comunidades mayas, hablamos más o menos de 1945 a 1960, por la década de los 70, que en los procesos de producción, las comunidades, antes de realizar cualquier proceso productivo de, básicamente, digamos, el trabajo de la tierra, siembra de la tierra, se pone en práctica el principio de la comunidad. Siempre toman en consideración al limpiar la tierra la invocación de los 4 puntos cardinales por parte de los campesinos. No estamos hablando de sacerdotes mayas ni de guías espirituales, sino que y en el centro de la parcela que se va a trabajar, en algunas comunidades, por ejemplo, utilizan el cacao, pero en el centro de la tierra, en el centro de la parcela donde se va a trabajar, que va a simbolizar prácticamente el corazón de la tierra, digamos, y el corazón del cielo, el color verde y el color azul, pues en ese centro de la tierra donde se va a trabajar, se dejan precisamente ofrendas en todas las comunidades. Hoy día, obviamente, se ha ido permeando las comunidades mayas, ha ido desapareciendo esta práctica, pero por los años 50, 60, 70 todavía se veía, les decía, casi una réplica de lo que el Popol Vuh dice en términos de creación. Y obviamente el maíz va a jugar un papel sumamente importante en esta práctica productiva de las comunidades mayas. Entonces, de ahí desprendemos, pues, de lo que se habla de la cosmovisión maya, el cosmos. El cosmos sería el corazón del cielo, en la parte superior. Luego, corazón de la tierra, les decía jóvenes, viene siendo la naturaleza. Y que en ese principio de prácticamente en el principio de la dualidad, el cielo y la tierra se amarran en uno solo. E incluso en el Chilam Balam, por ejemplo, se habla del formador y creador como el único. El único, pero con sus 2 expresiones. La expresión en la parte superior, el cielo, digamos, y su expresión en la parte inferior, el mundo o la naturaleza. Y de aquí también se va a desprender una idea, les decíamos hoy, que abarca no solamente, especialmente en el caso de la cultura maya, pero también hemos leído algo sobre la cultura azteca, sobre la cultura de los incas, y encontramos realmente que acá, en cuanto a este proceso productivo, es sumamente importante la invocación, en primer lugar la invocación del formador y del creador, o de la divinidad. Igual en los procesos de cosecha, la invocación al formador y al creador. Y en agradecimiento precisamente a este formador y creador, se escogen los mejores frutos y se ofrecen en altares al formador y al creador. Es decir, quedó plasmado, digamos, en el pensamiento de las comunidades mayas esa idea que se tiene en el Popol Vuh. Decíamos, no obstante, sin saber leer y escribir, los miembros de estas comunidades, pero reproducen ese pensamiento en su práctica productiva. Por otro lado, aunado a esto también, jóvenes, por ejemplo, el concepto, les decía, no solamente de los mayas, los aztecas, y también en el caso de los incas y varios pueblos indígenas, la idea de que la tierra es la madre tierra. Es precisamente ese corazón del cielo. En consecuencia, no se puede tomar esa madre tierra bajo el régimen de propiedad personal o propiedad privada. De ahí vamos a ver en este documento el régimen principal o fundamental de tenencia de la tierra en estas sociedades, en el caso de la civilización maya, ¿vale?
va a ser la forma comunal de tenencia de la tierra. Esa es la forma principal y fundamental de tenencia de la tierra. El régimen de tenencia de la tierra es fundamental, es comunal. En otras palabras, podríamos decir social, pero especialmente se habla de que es comunal. No puede someterse a la tierra a un régimen de propiedad privada. Y esto, me detengo acá, jóvenes, también se encuentra, se localiza esta información en las crónicas españolas, especialmente de los sacerdotes. Uno de los grandes aportadores de este conocimiento, por ejemplo, jóvenes, no obstante, también fue uno de los grandes perseguidores de los mayas por su religión, pero Diego de Landa, por ejemplo, el sacerdote escribió sobre Yucatán, y en este documento de él se encuentra que el régimen de propiedad fundamental de la tenencia de la tierra era comunal. Algunos, como les digo, denominan de orden social. Concluyo con esto entonces en cuanto al Popol Vuh, jóvenes, que pudiera ser pregunta de examen, por ejemplo, ese proceso de formación, de creación dentro del pensamiento maya. No obstante, decíamos, tener la capacidad divina, el formador, el creador, tuvo sus fracasos. El primer fracaso con la creación de los animales, el segundo fracaso con la creación de los hombres de palo, el tercer fracaso con la creación de los hombres, el segundo paso, creación de los hombres de tierra, de lodo, tercero de palo, y finalmente, jóvenes, la obra perfecta, la creación de los hombres de maíz. Y luego la inteligencia, como se indica en la última parte del Popol Vuh, que se dotó a este pueblo, tenía la capacidad de ver más allá, casi la misma capacidad de su formador y creador. Sin embargo, al ver esto, el formador y el creador, digo, no es bueno que miren, no es bueno, sino que hay que reducirle su capacidad de ver. Ahí dice que los hechos y los fenómenos de la naturaleza, porque si no van a ser como nosotros. De esa cuenta nos indicaba que limitaron los ojos a los hombres y se redujo su visión. Y hago esta acotación, por favor, jóvenes. Diego de Landa también informa en su relación sobre las cosas de Yucatán, en este documento, que dentro de las comunidades mayas existen algunas personas, como indica él, que tienen la capacidad de ver un poquito más allá de lo que la gente normal, común y corriente puede ver. No es tanto el sentido de observación, porque cualquiera puede desarrollar el sentido de la observación, sino que acá Diego de Landa señala, y varios autores, por supuesto, la capacidad, por ejemplo, sí, fíjese, voy a hacer ese comentario, por favor, o puede hacer usted el comentario con muchísimo gusto, me parece sumamente interesante en relación a esto de Génesis. Pues bien, jóvenes, entonces viene la capacidad de ver un poquito más allá, razón por la cual algunas personas acudían a estos individuos para que les dijera más o menos, especialmente en términos de salud principalmente, o en términos de enfermedad particularmente, ¿qué enfermedad le está afectando? Uno. Y dos, en cuanto a los acontecimientos que pudieran venir. Y es exactamente el caso, y menciona Diego de Landa, de Chilambalán. Como dice el joven, es un hombre extraordinario, o tal vez un hombre ordinario, con una visión extraordinaria, que tuvo la capacidad de ver que venía más allá, digamos, del mar,
venía del mar, eh, fuera de las fronteras de este continente, venían personas del otro lado del mar. Y que las personas que venían del otro lado del mar, pues iban a traer muchas novedades. Entre novedades, el Chilam Balam, este es el nombre del sacerdote, y pone como ejemplo, decía Diego de Landa. Entonces, y efectivamente ocurrió eso, jóvenes. Les decía en otra clase, el Chilam Balam, como dice, profetizó, anunció, dijo que venía gente de otro lado del mar. 2, y que la gente que venía del otro lado del mar, pues tenía un color distinto al color bronceado más o menos de las personas, de los individuos, de mujeres y hombres de este continente. Y eran personas barbaras y que iban a traer mucho mal, que iban a traer mucho mal, mucho dolor. Y finalmente, ese tercer anuncio, les decía, por eso se le ha conocido también como el profeta Chilam Balam, el tercer anuncio señala de que, no obstante ello, a pesar de ese terrible accidente que va a sufrir el pueblo maya, la civilización maya, pues va a venir una, llamémoslo así, como una resurrección de este pueblo. Va a como a retoñar ese pueblo. A pesar de que lo sufrido, a pesar de todo, pero va a haber un retoño. Entonces le decía, y más o menos esta anuncio profético se relacionó mucho con el calendario de la cuenta larga, y que esto iba a ocurrir en el año 2012. Y se escribió mucho sobre esto, se interpretó mucho sobre esto, más en términos de cataclismo, en términos de destrucción, en términos prácticamente de que el mundo se iba a acabar. Pero realmente no era el sentido de lo que había anunciado el Chilam Balam, sino que más o menos ya a estas alturas del proceso de desarrollo de la humanidad en general, pero particularmente de la civilización maya, pues iban a cambiar ciertas condiciones, empezaban a abrir, como dice, empieza a florecer nuevamente las ideas y el pensamiento de los mayas. Eso es lo que se encuentra de Chilam Balam en este documento de Chilam Balam. Chilam Balam es otro documento histórico, joven, escrito con carácter latino. Entonces, y se relaciona exactamente con el pensamiento maya que hemos visto plasmado en, además de pensamiento, también sentimiento. En cuanto a la, creo que hay una pregunta, si me permiten, por favor, señala. Acá creo que, pero relacionado con esto de Génesis, probablemente, e incluso jóvenes, vamos a ver acá algunos autores, y el mismo profesor Rodríguez Díaz señala, probablemente el que hizo el traslado de ese pensamiento maya a este documento que se le conoce como Popol Vuh, tuvo alguna influencia de la religión católica y de Génesis, efectivamente, así como se ha indicado acá, y de Génesis, probablemente eso sea, pero hay una diferencia sustantiva, jóvenes, en cuanto a que acá, si queremos, dentro de Génesis, el Señor, una vez hizo su obra, Dios, concretamente Yahvé, Jehová, pues va a crear al hombre únicamente a uno, y no a varios hombres. Y sabemos que estos jóvenes, también está Charles Etienne, un francés, un sacerdote francés, que precisamente él fue el que encontró una copia del Popol Vuh. Efectivamente es así. Entonces viene y señala de que probablemente eso pudo haber sucedido, pero con la gran diferencia de que en Génesis, si fuera así, si fuera, digamos, un pensamiento original,
Entonces, acá tenemos a Adán y Eva. Sin embargo, encontramos en el Popol Vuh a 4 hombres creados. Abraham Quetzales, Talamacá, Mahocutá, Malam, estos 4 hombres. Pero a la vez también 4 mujeres, y que se relacionan estrechamente con los 4 puntos cardinales. Hoy día, incluso en cualquier celebración que se realiza, quisiéramos decir esto, aunque lo vamos a ver más adelante, Gómez, por ejemplo, en relación a algunos acontecimientos importantes en la vida social de las comunidades mayas, pues está esta invocación de los 4 puntos. Es tan presente, tan fuerte en el pensamiento y obviamente en el sentimiento maya. Probablemente, repito, yo creo que vemos ahora a Rodríguez, pudo haber sido así, porque recordemos también que la cultura en un momento dado hay un intercambio, hablamos de la interculturalidad, recuerde jóvenes, pero esto no demerita un pensamiento propio que el autor, se habla a veces de este autor, se habla de un señor Diego Rojas, y que estuvo con Francisco Marroquín en Chichicastenango, e influenciado ya por la religión católica, indiscutiblemente, y hablando ya también el idioma castellano, el idioma español, y escribe este documento bajo los caracteres precisamente, para los caracteres del castellano. Entonces viene, pero también hay una cuestión no muy clara, jóvenes, en relación a que ese pensamiento, esas ideas estaban en un libro que se conoce precisamente como el Popol Vuh, les decía, un libro antiguo. Y lo único que hizo este autor, desapareció ese libro antiguo, al igual que otros códices mayas, desaparecieron. Lo único que hizo fue recordar precisamente lo que él había aprendido y hizo el traslado a este documento que se conoce hoy día como Popol Vuh. Pero repito, yo creo que y efectivamente al leer este pasaje del Popol Vuh, esta primera parte, hay como ciertos aspectos de la Biblia hebrea, de la Biblia cristiana, en este pensamiento. Es probable que el autor, digamos, haya tomado algunos de estos aspectos. Y vamos a dejar prácticamente esa parte ahí, jóvenes, porque les recomiendo ahora ya más desde el punto de vista académico, intelectual y más, creo, jóvenes de curiosidad intelectual, de curiosidad académica, leer el Popol Vuh de manera, digamos, general. Solo hago este breve, digamos, unos comentarios de relación muy breve, jóvenes, en cuanto a la otra parte del Popol Vuh. No es el estudio que estamos haciendo del Popol Vuh, pero es importante conocer esta primera parte del pensamiento. Pero ya en la parte, por ejemplo, relacionada con los hechos históricos, donde aparece Jonahú Balanqué, representando, simbolizando, si queremos, jóvenes, el bien. Pero luego ahí se habla de Xibalbá, o del bajo mundo, si queremos, de las fuerzas negativas. Algunos hablan incluso desde la perspectiva cristiana, que han hecho análisis del Popol Vuh, incluso hablan de un infierno, pero realmente el Popol Vuh no habla de infierno, porque eso es propio del pensamiento cristiano, y obviamente muy respetable, sino que acá habla, por ejemplo, de esta, cuando se entra a analizar el Popol Vuh, aparecen los denominados los 7 cielos. Y aparecen, por ejemplo, también una denominación los 9, pero se refiere prácticamente a la parte como inferior o inframundo, le llaman propiamente los estudiosos, los académicos jóvenes. Pero, ¿qué es eso del inframundo? ¿Y qué es, digamos, lo que simboliza o representa con la Cuishbalaje? Prácticamente para algunos es el tema moral o ético dentro de la cultura maya.
Y cuando se habla de la moral y de la ética de manera general, jóvenes, cuando estudiamos la ética y la moral como ciencia inclusive, pero también como práctica, encontramos que se relaciona con el bien actuar. Y obviamente no el mal actuar, pero digamos con el actuar mal. Y aparecen entonces esos códigos, en el caso, por ejemplo, los códigos de ética profesional, procuran siempre ajustarse a la buena actuación en ejercicio de cualquier profesión. No arreglar lo malo, por supuesto que no, pero la idea fundamental al hablar precisamente de esto aparece en esos dos conceptos, el bien y el mal. Entonces, Jonaspu y Balancu va a representar la fuerza del bien, las energías del bien. Y los que pertenecen al inframundo, y prácticamente ahí se habla de la familia de los Kené. Kené en cualquier idioma maya significa muerte. O sea, las fuerzas o las energías que aparecen precisamente en ese inframundo, parecieran las fuerzas de la muerte. Y esa lucha que se da entre el bien y el mal. Y que al final vamos a los jóvenes, repito, los invito a leer el Popol en su totalidad, a Jonaspu y Balanqué con muchos prodigios, sortearon muchos males que encontraron precisamente en esa lucha. Pero finalmente uno de ellos cae y le cortan la cabeza, desafortunadamente. Pero sin embargo, mediante prodigios señala, esta cabeza, por ejemplo, se convirtió como en jícara, se colgó en un palo de jícara, y luego en ese palo de jícara llega una de las hijas del inframundo, de los Kené, y observa el Balanquí, mejor termino con observa, digamos, la cabeza, y la cabeza le habla, y le dice que se acerque. Y viene entonces la cabeza, le dice que extienda la mano, y al extender la mano, le escupe precisamente la mano. Y esa escupida, jóvenes, con esa escupida va a dejar encinta a Ishki. Entonces, es cuestión de interpretación, como les decía, por favor, sobre todo vamos a ver acá ciertas fuerzas, como dice, y finalmente les decía, como mágicas. Ciertas fuerzas, si queremos algo increíbles, parecieran realmente, o míticas, como dicen también, mágicas, que aparecen en el oculto. Entonces, de una u otra manera, la mitología, vamos a ver, va a mostrarnos ciertas realidades que se dan o ocurren en las sociedades. Esa parte, repito, no vamos a ver del todo. Dicho esto, quisiera ver, quizás explicado de mejor manera, jóvenes, acá lo que me permiten, por favor, ya tienen este documento en su poder. Digamos, vamos a leer ya no todo este documento, pero algunas de las partes que a nuestro juicio, o a mi juicio, personalmente, jóvenes, considero importante. Entonces vamos a ver acá la parte, por favor, que se refiere precisamente a, y esto sí es sumamente importante, creo, jóvenes, por favor. En esta parte, el autor, Rafael, ha escrito precisamente sobre el mundo mágico del documento que ya tienen ustedes. Luego señala cuando se habla de literatura o una obra literaria precolombina. Solo quisiera leer textualmente esta parte, jóvenes, porque está otro documento que señala aquí, también dentro de esta literatura, obviamente después de la colonia, que se escribieron ya bajo caracteres latinos. Cuando se analiza una obra literaria precolombina, no pueden aplicarse sin más las categorías con que estamos acostumbrados a analizar y a enjuiciar nuestra literatura de raigambre occidental, o sea, de raigambre de Europa, de raigambre europea. Por ejemplo, no pensemos encontrar textos diáfanos en cuanto a presentarse y sucederse de hechos y personajes.
Hay textos que se repiten una y otra vez las mismas fórmulas protocolarias de los personajes. Es el caso de Raminalachi, que representa una lucha que hubo entre los quichés. No pensemos tampoco en unos textos elaboradísimos en cuanto a la forma. En algunos de ellos se mezcla la historia con el lenguaje hermético de las profecías, los consejos prácticos con oraciones y rúbricas rituales, los libros de Chilam Balam. Perdón, jóvenes, este libro de Chilam Balam realmente apareja o contiene una serie de oraciones que a veces es un poco difícil de tener y a veces así aburre un poquito, pero sin embargo tiene un significado importante en la vida precisamente de las comunidades mayas. 2. Sin embargo, sí es válido el postulado que se haya venido aplicando antes. Toda obra de calidad nos descubre las contradicciones de fondo de las sociedades en que surge. Entonces tendría que aplicarse también a una obra como el Popol Vuh, obra en la que además de un interés histórico, pedagógico, moral, esto es lo que utilizamos ahora, tema moral, se nota un afán literario por parte de su autor o autores, no se sabe exactamente. Si el Popol Vuh vale como literatura, y no solo como documento histórico, ético, pedagógico, entonces tendrá que tener una estructura suficientemente compleja como para permitir distintos niveles de lectura. El nivel literal, las contradicciones aparentes. Luego tenemos, importante, por favor, importante esto, el nivel literal, por favor, literal tal como está escrito. E incluso esto es aplicable, recordemos, en el tema de la interpretación de la ley, jurídicamente hablando. El nivel literal, las contradicciones aparentes, pero también hay un nivel alegórico o simbólico, las contradicciones de fondo. El nivel alegórico, simbólico, decíamos, es exactamente qué significa. Por ejemplo, jóvenes, la creación de los animales. ¿Qué significa la creación de los hombres del oro? ¿Qué significa la creación de los hombres de madera? Y obviamente la creación de los hombres de maíz, con la consiguiente referencia a la realidad histórica social, la cual va a ser interpretada, metabolizada a través de aquellos niveles de lectura. Entonces, esto es lo que se tiene, porque para algunos autores realmente el Popol Vuh no es literatura, no es obra literaria, para algunos autores. Sin embargo, por eso tomamos en consideración la aportación del profesor Rafael Rodríguez Sea. Creo que le da una dimensión precisa, sobre todo en términos de pedagogía y obviamente de literatura, jóvenes, dentro del estudio de cualquier literatura o del estudio precisamente de las obras que han creado distintos pueblos. Solo agregaría a esto, haremos un recorrido por la cultura maya para diferenciarla de la maya quiché. También acá quisiera decirles, puede llevarnos a confusión, jóvenes, por favor, sobre todo a la razón por la cual de hacer este enfoque, porque aquí, digamos, el profesor Rodríguez hace una diferencia entre la cultura maya quiché, que encontraron precisamente los españoles hasta la fecha, y la cultura maya, y la civilización maya en general. Entonces, y vamos a ver, agrego esto, oigo esto, señalaremos lo que fueron las altas culturas y las características de la literatura entre los mayas y mayas quiché. Pareciera indicarnos de que son distintos, pero realmente la cultura maya generó la civilización maya. Y hay distintos pueblos, como los quichés, los cachiqueños, los quechí, los mam, y las 22 comunidades mayas o jóvenes son precisamente de origen maya. Y aquí se habla desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, el protomaya, el idioma madre. Y a partir de ese idioma maya, ya con la evolución de las sociedades, con el correr histórico,
el desarrollo histórico de estas sociedades, pues fueron separándose de ese protomaya. Quisiera hacer esta comparación con, por favor, lo que sucedió con el latín. El latín como prácticamente idioma madre. Y precisamente del latín se fueron desprendiendo, en el caso del castellano, en el caso precisamente también del portugués, del francés, del italiano, como mismo. Y más o menos eso ha sucedido y sucede con las civilizaciones de los pueblos. Entonces, acá pareciera el autor indicarnos de que son distintos, pero realmente no es así. Finalmente nos adentramos en el mundo mágico del Popol Vuh en orden a determinar los distintos niveles de lectura. Creo que es bien importante acá, por ejemplo, señalar no tanto aquí la literatura y el Popol Vuh, pero nos parece sumamente importante a lo que indica el autor. Por ejemplo, los mayas son identificados por algunos especialistas como aquellos grupos culturales que hicieron uso de la escritura jeroglífica, es decir, utilizaron signos y valores que representan precisamente que están en la sociedad cronológica en cuanto al tiempo. Hago la acotación acá, por ejemplo, de conformidad con varios estudiosos de la cultura maya. Los mayas empezaron a generar su calendario, el calendario maya, y probablemente también la escritura japonesa, 3114 años antes de Cristo. 3100, perdón, en el año 3114. Luego aparece la arquitectura con bóveda de piedra saleriza. Esta arquitectura viene a ser como una pirámide, lo único en la punta está cortada, no es exactamente una pirámide. Al visitar los distintos monumentos mayas o las distintas ruinas mayas, o si queremos, los monumentos históricos mayas, ahí se encuentran esas bóvedas de entrada, en forma, repito, como de pirámide, pero en la punta no es exactamente ese vértice, sino que está cortado. O también le llaman el arco cordelado. Luego la cerámica catacol es en relación al uso de esta cerámica, el barro especialmente, el barro ya cocido, entre otros aspectos. Luego la historia, creo que viene acá, la historia de los mayas se divide fundamentalmente en dos periodos. Los mayas clásicos del sur, y luego se hace una mezcolanza los toltecas mayas del norte. Aparece entonces el viejo imperio maya. Aunque el mismo Morley, acá tenemos a uno de los grandes estudiosos de la cultura maya, Morley, en inglés, objetó esta denominación. Siempre hay algunas objeciones por considerar que no se trató de un imperio propiamente. Acá en Morley vio, por ejemplo, el imperio inglés. Realmente el imperio inglés se impuso en varias sociedades, en varios pueblos, en varios lugares. De igual manera, por ejemplo, se habla del imperio romano. Entonces acá hay una objeción, por decir así, de Morley, de carácter meramente académico, al decir que realmente no era un imperio, ya que eran, como se indica acá, eran ciudades-estados, en cierta medida independientes. Razón por la cual cuando vienen los españoles encuentran estas ciudades-estados, los quichés por un lado, los caciques por otro lado, los tzotziltecales en México por otro lado, y así las diferentes, los quechís también igual por otro lado, pero tenían ese gobierno, más o menos acá al hablar Morley de ciudades-estados, también recuerda la constitución de las ciudades-estados de Grecia. Esparta, por ejemplo, Atenas, aquellas clásicas, que realmente funcionaban, por decir así, operaban de manera relativamente independientes. Esparta, por ejemplo, de las otras ciudades
precisamente de Grecia. De ahí viene la idea de Morle. Estos mayas tuvieron por territorio, comprendieron una especie de triángulo formado por las ciudades de Tikal, Copán, Palenque, pero va más allá de eso y vamos a ver, tenemos acá en este documento que nos comparte Rafael Rodríguez Jóvenes y se le denomina en Mesoamérica. Fueron predominantemente pacíficos, grandes constructores de pirámides, carreteras, fueron astrónomos y matemáticos de primera. Pues bien, parece ser que estos mayas clásicos fueron enemigos de los mayas quiché. Aquí creo que introduce realmente creo que algo novedoso que sería de averiguar, sería de estudiar, jóvenes, si efectivamente los quichés eran enemigos de los mayas clásicos. A mi juicio, por favor, les voy a emitir mi criterio, mi opinión. No creo que hayan sido enemigos de los mayas clásicos. Se desprende precisamente de los mayas, forman parte precisamente de esos mayas clásicos, los mayas quichés. Encontramos asimismo, por ejemplo, cuando habla de su origen, y se menciona un lugar del oriente denominado Tula, por ejemplo, pero que forma una sola civilización. Por eso calificados estos como los señores de Xibalbá. Y esto lo agrega ya acá el profesor Rodríguez. Sin embargo, creo que es importante, pero es de analizar bien, jóvenes. Repito, creo que no eran enemigos, sino que formaban parte de esta comunidad. Habitantes de los barrancos, dominadores de los mayas quiché en algún tiempo de su historia. Los mayas del periodo clásico colapsan debido a crisis sociales a las que se aúna la inoperancia de la agricultura de Rosa, la quema, según Morley. Pero hay otro autor, señala, jóvenes, hay otra tesis acá, de Eric Thompson, el norteamericano, por la incursión de grupos incivilizados del norte. Es otra tesis que señala por la cual colapsó la cultura maya o la civilización maya. Lo cierto es que quieran deshabitar las grandes ciudades y la población se dispersa predominantemente al norte de Asia. El segundo periodo maya ha sido denominado con las mismas objeciones que el anterior en cuanto a imperio, el nuevo imperio maya o periodo postclásico, que va desde el 900 hasta el 1550. Mario Luján es un autor guatemalteco, un historiador guatemalteco, que ha estudiado bastante la cultura maya y tiene realmente muy importantes aportaciones al respecto. Luego también está Morley. Se caracteriza este periodo por la influencia tolteca mexicana, se conservan en una medida tradiciones, construcciones de una lengua maya, de modo que se habla de una mayanización de los toltecas que llegaron a la región. Y acá se mencionan en esta parte, por ejemplo, a las ciudades jóvenes de Mayapán, Chichén Itzá, Xmal, entre otras ciudades. Este documento lo tienen, por favor, más detenidamente. Luego señala, es de notar que en esa invasión tolteca hacia la región maya y yucateca venía un personaje importante, Quetzalcóatl, mitad historia y mitad leyenda. Quetzalcóatl parece haber llegado de los Altos de México hasta la región maya, inclusive el altiplano guatemalteco, la región tupí centroamericana, con costumbres bélicas, según unos, aparecen en el libro, que eran balames, y según otros, pacifistas. Luego tenemos acá, jóvenes, en relación a ello. Encontramos entonces, según el autor, participando de algunos rasgos de los mayas quiché de Guatemala están emparentados con los cachiqueles, los cicuiles, los rabinales, con los cuales conformaron los reinos quicheanos. Maya y maya quichés tuvieron un tronco común. Les hablaba de esto incluso desde el punto de vista también de la lingüística maya, el idioma proto-maya, aunque se separaron un periodo que comprende desde 300 a.C. hasta 900 a.C. Según Morley, tiene muchas cosas en común, resabios de ese parentesco ancestral. Se habla ya de la inmigración, y también acá una gran rivalidad entre quiché y cachiqueles, y esa pugna se refleja en las obras y documentos salidos de estos dos pueblos.
el Popol Vuh y Título de los Señores de Totonicapán. Y luego los Anales de los Cachiqueles. También pues, están estos documentos de la interpretación, jóvenes, de los estudios que se vayan haciendo. En cuanto a esta de la regalidad, pues también se habla precisamente en las crónicas españolas, en cuanto precisamente que los cachiqueles en un momento dado fueron sometidos por los españoles, pero en un momento decía, colaboraron con los españoles para someter a los quichés. De esa cuenta viene esta idea de la regalidad. Los principales centros de los quichés son Humacá, Jocatlán, los de los cachiqueles y Chinché, y referidos solo a estos dos grupos. Sin embargo, les decía, esto es lo que se considera como Mesoamérica. Toda la parte yucateca o la parte de Yucatán que hoy pertenece a México. Y luego tenemos acá también esta parte, jóvenes, y aquí está, precisamente hablaba de un triángulo, Palenque, la ciudad de Palenque, la ciudad de Tikal y la ciudad de Copán. El autor nos ha hablado de ese triángulo de ciudades altamente desarrolladas y la parte de Guatemala. En esta parte, en la parte sur de Guatemala, recientemente se descubrió Tacalic abajo, por ejemplo, Taulé. Hoy día se siguen haciendo excavaciones y descubrimientos. Quizás no son grandes obras en cuanto a altura, jóvenes como Tikal, pero los rasgos de las obras que aparecen hoy acá tienen los mismos rasgos que, digamos, Tikal, Palenque, Copán. De igual manera, por ejemplo, en Huehuetenango, en la parte de Huehuetenango, en esta parte occidental, está la ciudad, precisamente en el departamento de Huehuetenango, la ciudad de Huehuetenango, con las mismas características, jóvenes, con las mismas características, los mismos rasgos de construcción, el diseño, razón por la cual se habla de esta región maya. Los que han tenido la oportunidad de ir a Copán, por ejemplo, en Copán se encuentran acá, jóvenes, las construcciones realmente extraordinarias, e incluso el caso mismo acá por Quiriguá, encontramos la presencia de la cultura maya. De esa cuenta acá el autor nos habla de regiones mayas y región quichana. Creo que esta es una de las aportaciones importantes a nuestro juicio de este autor, razón por la cual hemos tomado este documento de él para los efectos de nuestro curso, jóvenes, especialmente en esta parte del desarrollo de nuestro programa. Solo quisiera leer esto antes de entrar a esta parte, jóvenes, por favor. Cuando los españoles llegaron a América, pensaron que todos los pueblos que aquí habitaban eran salvajes, primitivos, que había gente con cara de perro, comedores de niños y que estaban muy cerca de los animales, por no decir que eran animales. En el fondo, estaban aplicando una concepción unilineal del desarrollo histórico, según la cual el modelo y patrón de desarrollo era el occidental, o sea, de Europa, especialmente con el Europa, digamos, el mundo conocido, porque nosotros, especialmente en el caso de nuestros escuelas, no se conocía, el mundo conocía el desarrollo occidental, incluso bajo Grecia, hasta prácticamente también Rusia, toda esta parte del continente. Por eso todos los demás pueblos eran subdesarrollados, en la medida en que estuvieran careciendo de las cualidades de los europeos de entonces, la lengua, el sometimiento al cristianismo, el sometimiento al rey, la adhesión a la religión verdadera, o sea, al cristianismo, y aún el color de la piel. Sin embargo, la concepción del desarrollo milenial de la historia ha caído desde hace mucho tiempo y ahora se acepta que hay desarrollos paralelos. Dentro de las vertientes históricas y culturales propias de cada continente,
Habría ciertamente pueblos más adelantados que otros, pero no todos tienen que ser medidos por el mismo rasero, la punta de lanza occidental. Se admiten generalmente tres formas de desarrollo específicas. Tomemos nota de esto, por favor. Tres formas de desarrollo específicas, basadas en la manera de organizar la economía y la producción. Les hablaba antes de leer el Popol Vuh en la clase anterior, jóvenes, del modo de producción asiático. Perdón, del modo de producción antiguo, del modo de producción asiático y del modo de producción germánico. En cuanto al modo de producción antiguo, se ha elaborado literatura al respecto, jóvenes, pero en cantidad, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, casi desde todos los ámbitos de la vida. Y económico vamos a ver en relación a la tierra, fundamentalmente al proceso productivo. Entonces, el modo de producción antiguo propio de las sociedades europeas clásicas, los griegos y los romanos, basadas en la propiedad privada del suelo, conformación a nivel de Estado, estratos o castas de los puestos que se ocupan en la producción. Y en este modo de producción antigua, jóvenes, la guerra fue muy importante como actividad importante. Uno, de saqueo. Dos, de sometimiento a otros pueblos. Tres, de imposiciones en cuanto a modelos económicos políticos. El modo de producción antiguo. Razón por la cual en Europa, desde que se tiene idea, pues ha habido enfrentamiento, ha habido guerra, y hoy desafortunadamente todavía está presente la guerra, como sabemos, Rusia y Ucrania. Entonces tenemos acá el modo de producción activo. Les decía, Dolores, acá mencionábamos el caso de autores como Rousseau, autores como el mismo Maquiavelo, varios autores jóvenes y filósofos le pusieron mucha atención a este modo de producción. Es más, también encontramos acá a Engels, recuerden, Carlos Marx, entre otros autores, entre otros estudiosos de este modo de producción antiguo. Y aquí viene acá esquematización. Quisiera agregar esto. En este enfoque o abordamiento del modo de producción antiguo se habla primero de la comunidad primitiva. Y en la comunidad primitiva, o también conocida como el régimen gentilicio, existía la organización de la gens, conformada por algunas familias o en su caso algunas tribus, se habla aproximadamente, digamos, a los sumos 100. Y esta organización gentilicia o organización primitiva se afirma con el estudio, realmente, repito, ha hecho mucha literatura al respecto. En este modo de producción de la comunidad primitiva, pues apenas se trabajaba. Era más la apropiación de bienes cuando todavía estos pueblos eran errantes. Pero posteriormente, con el desarrollo económico y social y especialmente el proceso productivo, se va a asentar en determinado lugar. Y aquí ya se habla ya de grupos humanos sedentarios. Pero en el régimen de la comunidad primitiva no existía el Estado. No existía el derecho como tal, el Estado que conocemos actualmente y el derecho que conocemos actualmente y que estudiamos. Que no recuerden, nos afirman de que acá existía, por ejemplo, la organización política de la gens, la Asamblea General y el jefe del culto. Y desde el punto de vista jurídico, únicamente la costumbre, elaborada por todos los miembros de la comunidad y aplicada obviamente por el jefe de jóvenes y que va a armonizar los intereses individuales colectivos. Hablamos de este modo de producción activo que ustedes ya conocen. Sin embargo, con el paso del tiempo en este modo de producción activo, especialmente con la acumulación de bienes y por los procesos productivos fundamentalmente, se pasa al modo de producción esclavista.
en la cual el esclavista ha acumulado bienes y el esclavo prácticamente queda de manera total y literal a merced del señor esclavista. Hablamos del modo de producción antiguo y ese proceso de desarrollo que sufre y aparece el modo de producción esclavista. Y este modo de producción esclavista se expresa, pero muy perfectamente, en los griegos. Y muy particularmente, incluso a lo largo de la historia, por más casi 500 años, un poquito más, jóvenes, se habla de 1000 años. En el caso de Roma, Roma esclavizaba a estos pueblos e imponiendo el modo de producción esclavista. Y sin embargo vemos también, gracias al proceso productivo, a las nuevas ideas que generan los hombres en la sociedad, hombres y mujeres y hombres, hablamos, se superó el matriarcado, se pasa al patriarcado, luego llegamos al nuevo modo de producción feudal, un poco más libre en hombre, especialmente el trabajador del campo también. Y de ese modo de producción feudal, jóvenes, llegamos al modo de producción capitalista. Entonces, razón por la cual se dice, y los autores, y los académicos, y los intelectuales dicen, jóvenes, un pueblo, una civilización que no ha pasado por este modo de producción antiguo en cuanto primero al régimen de la comunidad primitiva, segundo al régimen feudal, esclavista, tercero al régimen feudal, hasta aquí, hasta acá, jóvenes, porque lo del modo de producción capitalista es reciente, más o menos tiene 100 años de existencia, pero luego pensemos el modo de producción capitalista. Aquel pueblo, aquella civilización que no ha pasado linealmente y de manera casi sucesiva, de un modo a otro modo, no es prácticamente un pueblo civilizado, como se indica acá, por favor. Prácticamente no ha seguido el curso del desarrollo de las sociedades. No tiene esas cualidades. Entonces, a eso se refiere el modo de producción antiguo. Sin embargo, acá vienen ya otros estudios, estos un poco más recientes, jóvenes, repito, sobre este tema, sobre el modo de producción antiguo y el régimen de la comunidad primitiva o el régimen edilicio, el régimen esclavista, feudal, hoy el régimen capitalista, pues hay mucha producción literaria al respecto, desde distintos ámbitos del conocimiento, Pero ya viene el modo de producción asiático, aquí aparecen nuevos pensadores, nuevos académicos, nuevos intelectuales, dicen, bueno, señores, realmente fíjense que se ha estudiado la India, se ha estudiado Japón, la China, Egipto, México, y cuando aquí hablan de México se refiere incluso a Guatemala, y el caso de Guatemala y Perú. Y señalan los resultados de esta investigación indican, jóvenes, lo siguiente, que propio de las sociedades orientales americanas basado en el poder tiránico de los sacerdotes, aunque no necesariamente, pero pensemos en esa tiranía de los sacerdotes reyes guerreros. En la India los sacerdotes juegan un papel importante, son los que dirigen la sociedad, los que orientan la sociedad. En Japón, de igual manera, juega un papel importante. Obviamente en Japón antiguo, no en el moderno, ¿vale? De igual manera, la China antigua, Egipto antiguo, México antiguo, incluyendo a los aztecas y a los mayas. Y Perú encontramos el papel que juegan los sacerdotes en la organización de esa sociedad. Además, son grandes complejos urbanísticos. No son pequeñas ciudades. Volvemos otra vez al caso de la India, y sus edificaciones casi en todo el territorio de la India. Hoy creo que hay más o menos un pico de millones de habitantes. Pero igual el Japón, sus construcciones están
básicamente relacionados con su cosmovisión, donde se le da esa prioridad al cielo y a la tierra. De igual manera los hindús y toda la concepción que se genera precisamente en estas sociedades de la vida e incluso de la muerte. China de igual manera, Egipto de igual forma, jóvenes. Y estos pueblos nuestros, y el Perú, acá están hablando de los incas. Y su última expresión, creo que de construcción arquitectónica, Machu Picchu, por ejemplo, jóvenes. Los incas pensaron, por ejemplo, acá, que el sol jugaba un papel importante en la vida del inca. Y luego ese caminar o ese transitar del sol también acá se habla desde que nace, desde el punto del oriente hasta que cae el sol. Y generaron una gran construcción y una red de construcción en todo, incluso acá se habla del imperio inca, pero por ejemplo en la sociedad o en el pueblo inca. Entonces, razón por la cual también pues existían guerreros, efectivamente, basados en el poder tiránico de los sacerdotes con grandes complejos urbanísticos. Y otra de las características, tanto de India, Japón, China, estos pueblos jóvenes, es que su economía va a descansar fundamentalmente en la agricultura fundamentalmente, y en la agricultura de regadío. Hoy en el caso de la sociedad maya y la civilización maya y el pueblo maya, se están haciendo investigaciones y averiguaciones, por ejemplo, en el caso de Tikal, en el caso del Mirador, en el Petén, igual Palenque, en cuanto al uso del regadío para la agricultura. Luego, el carácter cerrado de la sociedad, no eran sociedades tan abiertas. Eran sociedades con ese carácter cerrado. Efectivamente había cierto comercio también, acá es importante el comercio, pero no eran sociedades abiertas, como vamos a ver en el caso del modo de producción antiguo. Por otro lado, aparecen también acá un poco que difieren algunos autores, en tercer lugar, Gómez, del modo de producción germánico. A los alemanes, a los germanos, casi todos los europeos, italianos, de Italia, Francia, España, los que estaban bajo el dominio de los romanos, en la historia más reciente que conocemos, los que estaban bajo el dominio de los romanos jóvenes, consideraban a los germanos como pueblos bárbaros. Señala que invadieron Europa, pero también fundamentalmente acá encontramos que los germanos no permitieron que los dominaran los romanos. Una lucha a muerte, guerras a muerte, jóvenes, para evitar que el imperio romano hiciera suyo el territorio germánico. Hay muchos héroes, si queremos, de los germanos que lucharon por esto. Pero la diferencia acá vamos a ver que en este modo de producción germánico, jóvenes, va a prevalecer la propiedad privada del suelo, casi al igual que en el modo de producción antiguo. Lo único también que se diferencia ya acá con organización tribal. Eran tribus que en un momento dado hacían el llamado a estas tribus jóvenes para poder organizarse y enfrentar cualquier invasión o cualquier penetración a su territorio. El rasgo común entre el modo de producción germánico y el modo de producción asiático es la propiedad de paso del suelo desde la perspectiva de la producción. En tanto que en el modo de producción asiático, el modo fundamental o la forma fundamental de tenencia de la tierra era comunal, porque la tierra era de los dioses. La tierra era del formador, del creador, y lo único que hacen los hombres es usufructuar esas tierras.
hacer uso de esas tierras. Y un poco, concluyo con esto, en esta parte, jóvenes, que también se concibieron a los gobernantes como representación divina en estas sociedades, tanto en la India, en el Japón, en la China, en Egipto, en México, Guatemala inclusive, acá, y en el Perú. Eran representaciones del Creador en la tierra. Entonces, en un momento dado, acá a veces se habla si la propiedad era realmente del Estado social, por ejemplo, o era de la divinidad, pero lo cierto es que la propiedad era del régimen comunitario. Entonces, es la distinción. Y concretamente, entonces, cuando hablamos del modo de producción asiático, y aquí la ubicación de la civilización maya, por muchos autores y muchos estudiosos jóvenes, en este marco del modo de producción asiático, y no en el modo de producción antiguo, y menos en el modo de producción germánico, por los rasgos indicados. Por ejemplo, se dice, ¿cómo es posible que hayan hecho estas, realizado las obras o edificado unas construcciones para su tiempo, para su época, sorprendente? ¿Cuántos esclavos utilizaron? Pero acá no se habla de esclavitud, porque se piensa que en el caso de los romanos, en el caso de los griegos, las construcciones las hicieron los esclavos. Es el caso, si queremos, jóvenes, acá el caso, menciono el caso de Egipto, en que se tomaba al faraón como representante del rey. Acá, desafortunadamente, por ejemplo, queda bajo la esclavitud el pueblo judío, o el pueblo hebreo, en este país, en este territorio. Pero en estos países, en esta organización estatal, los que dirigían la sociedad se creían que eran representantes precisamente de la comunidad. Hoy todavía hablamos en el caso del Japón, para algunos eso representa, obviamente para Japón moderno no tiene que ver absolutamente nada. Estos son los tres modos de producción y aquí ubicamos al que no aparezca expresamente el caso de la civilización maya. Obviamente el pueblo maya que va a generar precisamente esta civilización. Y luego encontramos acá a los distintos estadios de desarrollo de las culturas americanas que pueden servir de la siguiente clasificación. Esta es clasificación que va a recubrir y a sistematizar principalmente el profesor el profesor Rodríguez Díaz, Rafael Rodríguez Díaz, al indicar entonces, obviamente también de otros autores, aparecen los grupos culturales más primitivos, aparecen grupos intermedios o semi-sedentarios, y aparecen grupos culturales superiores. En este marco de ideas que estamos planteando, jóvenes acá. Y luego esta clasificación. Quienes formaban parte de estos grupos culturales más primitivos fundamentalmente son nómadas, viven de la caza y recolección de alimentos. Representantes de este grupo serían los esquimales de la región ártica, los fueguinos de la región antártica, los guaraníes de la meseta de Paraguay. Probablemente acá también serían los grupos indígenas, por ejemplo, de Brasil, que todavía van de un lugar a otro. Grupos intermedios o semisedentarios conocen la agricultura y domesticación de animales. Las instituciones sociales, políticas que no son tan complejas y todo gira en torno a la organización familiar. La tribu es un grupo de familias emparentadas, el clan es un grupo de tribus, representantes de este grupo, a juicio de algunos autores que comparten, el autor Rodríguez Díaz dice, los pieles rojas de los Estados Unidos, los caribes de las Antillas, los arawaks de las Amazonas y del Orinoco, los choroteas de la América Central, especialmente en Costa Rica, los chalchiquíes
odiaguitas del norte oriental de Argentina. Acá aparecen estos grupos. También en Argentina, pues hay grupos indígenas, los mapuches, por ejemplo, jóvenes que están presentes en gran cantidad en Argentina, pero también en Chile. Es el caso. Luego vienen los grupos culturales superiores. Estos pueblos constituyeron grandes naciones con manifestaciones culturales monumentales. Unos sobresalieron en el cultivo de la escritura, otros en la organización social, otros por sus construcciones ciclópeas. Estos pueblos fueron, y aquí viene ya se ubica el autor y otros autores, los aztecas de la meseta del Pánahuac, los mayas de Yucatán y América Central, y los incas de los Andes peruanos. Brevemente, ¿por qué se consideran grandes culturas? Como se indica acá, jóvenes, cultivaron la escritura. Por ejemplo, los aztecas elaboraron su propio calendario y que tiene mucha similitud, si queremos, similitud, no exactamente igual, jóvenes, similitud con el calendario, el sortín de los mayas, los aztecas. Luego, los mayas, por ejemplo, pues construcción, calendarios, literatura, de igual manera, jóvenes, pues, no conocemos mucho, casi nada, pero también los aztecas elaboraron, trabajaron en el tema de la escritura. Tienen su propio alfabeto, obviamente dentro del pensamiento azteca. Igual los mayas, decíamos, es jeroglífica, igual que los aztecas. De igual manera los incas, en el tema de literatura y de sus construcciones, de su concepción de la vida, la organización social, y descansa tanto aztecas, mayas como incas, es decir, jóvenes, en los procesos productivos, en estos que decíamos jóvenes, en cuanto a la propiedad como gran referencia. Eso sí, tanto en aztecas como en incas, mayas. Luego indica el autor, creo que es importante esta ubicación que hace, hay otros aspectos en relación a México, habla de los nazcas, de los teotihuacanos, texcocanos, se refiere, digamos, a los grupos aztecas propiamente, que también elaboraron, construyeron, también tuvieron una organización social muy avanzada para su tiempo. En el caso de los incas, igual. Las características de las sociedades americanas que pueden ser catalogadas como altas culturas serían las siguientes. Acá vienen precisamente algunas de las características, jóvenes. Han superado el estadio de la mera agricultura de subsistencia. Se produce bastante más de lo que se consume. Este plus o excedente de producción agrícola permite, entre otras cosas, disponer de tiempo y fuerza de trabajo extra, los cuales pueden ser invertidos en otras labores, que van desde la construcción de templos o obras urbanísticas hasta creaciones artísticas, pasando por elaboraciones teóricas y técnicas, teología, ciencia astronómica, calendario, matemáticas, escritura. Las altas culturas. La casta sacerdotal se vuelve el grupo dominante. Conocen los sacerdotes los medios mágicos para producir eficientemente. Están en contacto con los dioses y el Estado, con su red de instancias burocráticas, que es el mecanismo más eficiente de control. La construcción de obra física monumental, grandes pirámides, templos, plazas, carreteras, acueductos, jardines, se hace necesaria para consolidar el predominio sacerdotal. Las grandes ciudades predominan son predominantemente centros ceremoniales. Pero también estas urbes son centros de capacidad para sintetizar y sistematizar influencias de diferentes pueblos y épocas. Hoy podríamos hablar, por ejemplo, jóvenes, de ciudades cosmopolitas, donde hay una concurrencia de distintas personas, de distintos pueblos, dada precisamente a esa posibilidad, aun cuando anteriormente nos señalaba el autor de que son sociedades cerradas, dándole al producto consultante a su propio sello.
y sociedades cerradas básicamente, incluso en cuanto a la relación de parentesco, privilegiaban precisamente la relación de parentesco entre los mismos grupos. A su vez se convierte en núcleos de irradiación cultural por vía del comercio o de la imposición conquistadora. Acá tenemos los rasgos, las características, y creo que casi finalmente, jóvenes, dado tiempo, si hubiesen algunas preguntas, por favor. La literatura de los mayas y de los mayas quichés. Ya hablábamos acá, se ha hablado de culturas y pueblos ágrafos, o sea, sin literatura, para referirse a la generalidad de las culturas americanas precolombinas, que no conocieron la escritura. Sin embargo, pueblos ágrafos no es sinónimo de pueblo primitivo. Ya vimos cómo es preciso hacer distinciones. Además, pueblos ágrafos hace referencia en principio al hecho de que estas sociedades recurrieron a formas distintas a la occidental, escritura alfabética, para expresar sus ideas y emociones. Entonces tenemos acá, es importante, aquí también es necesario hacer distinciones en las sociedades precolombinas, una vivencia más popular de lo religioso, que tiene que ver con el agrafismo de las grandes masas indígenas. Una religión oficial reglamentada por la casta sacerdotal, que tiene que ver con el uso de las escrituras glíficas, los códices y pinturas de bases morales, etc. Entonces tenemos acá esa parte, creo que importante. Y luego, casi terminando con las características generales de la escritura glífica precolombina, su uso era privativo para los sacerdotes. Esa era esotérica en cuanto a su contenido y desciframiento. Les hablaba del Chilambalam, por ejemplo, que ya es escrito bajo caracteres latinos, con tendencia a la colorístico, al imaginístico, los colores, juegan acá los colores, la forma, la posición de las mismas en un significado mágico, como con sentido astronómico y adivinatorio, religioso y ritual. Parece ser que los signos gráficos, los glifos y grafías eran en la mayoría de los casos apoyaturas para la recitación oral. Los textos mayas precolombinos serían usados por los sacerdotes para adivinar la suerte como un horóscopo de sus feligreses. Prácticamente, incluso acá tenemos ya jóvenes, los códigos prehispánicos, hay varios, no mencionando, recientemente apareció uno en Nueva York, el códice de Crowley, que no aparece tan bonito. Los textos prehispánicos hay bastantes. Hablamos acá, perdón, posthispánicos, hablamos de especialmente obras coloniales sobre los mayas. Les decía la relación de Yucatán, de Diego de Landa, muy importante. Y luego sobre la aparición del Popol Vuh, alguien indicaba ahí, por ejemplo, probablemente tenga que ver con el Génesis, aparece precisamente gracias a este autor francés, Bourbeau. Y finalmente, jóvenes, las contradicciones aparentes que se presentan en el Popol Vuh. Acá les hablaba del bien y del mal, que va a estar simbolizado, que ya no vamos a leer. Les invito a leer esa parte más, se entiende como histórica del Popol Vuh, jóvenes, en que se refieren al orden divino. No obstante, ese orden siempre tiene que contar con la naturaleza, animales y plantas, para convertir en aliados y para aniquilar como enemigo. Es la lucha que se va a dar entre Conajoy y Balanquén. Aquí aparece el Balanquén. Acuden animales, acuden a plantas para tratar de salvarse, hablan con animales, así como aparecen en el Popol Vuh. Aspecto que no vamos a evaluar esto, por favor, en cuanto ya a la parte histórica del Popol Vuh. Vamos a evaluar, eso sí, la parte que recoge la cosmogonía, probablemente mezclada con algunos pensamientos, algunas ideas del Génesis, probablemente jóvenes, pero no deja de tener un origen propio de la civilización maya. El Popol Vuh. Eso sería, ya tienen este documento, por favor, compartido del profesor Rafael Rodríguez Díaz. Va a ser objeto de evaluación con este documento, además del Popol Vuh. Si tienen alguna pregunta al respecto, jóvenes, por favor,
pueden formular sus preguntas. Y si no, pues quisiera dedicarles ya en la próxima clase, les vamos a compartir ya una... Muchas gracias, Manuela, muchas gracias. En la próxima clase, jóvenes, les vamos a compartir el documento que se elaboró por... sí, Elizabeth, por favor, si fuera tan amable. Elizabeth. Buenas tardes, licenciado. Sí, Elizabeth. Yo he tenido siempre una duda. Dígame, por favor. Cuando uno se va a Tikal, dicen que los mayas desaparecieron y todo. Pero entonces, cuando vinieron los españoles, ¿qué vinieron a encontrar acá? Gracias. Realmente es un poco, gracias por la pregunta, es el tema acá, joven, Elizabeth. Al venir acá sostienen algunos que hubo un cataclismo, más o menos lo que plantea el autor Rodríguez. Pero sin embargo, yo creo que viendo y hay nuevas aportaciones en relación precisamente a la cultura maya y los mayas, y es cabalmente lo que vamos a ver en la próxima clase, jóvenes. Tenemos entonces acá, porque los mayas no desaparecieron, los mayas no se fueron, como aducen algunos, incluso algunos dicen eran extraterrestres y se fueron allá. Pero no es cierto. Vean lo que yo creo por lo que está pasando cuando hay una invasión o cuando hay una guerra. Normalmente la gente se esconde. Lo que está pasando, decíamos exactamente en Ucrania, jóvenes. Perdone la expresión, por favor, y con todo respeto, pero una desbandada. La gente está huyendo. La gente está buscando dónde refugiarse. Y esta organización estaba presente acá, la civilización del pueblo maya. Y les decía, dentro de este pensamiento, Chilam Balam hace un anuncio, profetiza, pero, y efectivamente llega gente del otro lado del mar. Y también se dice, pero ¿cómo es posible que 200 o 500, 300 españoles hayan abatido un pueblo? Obviamente el nivel tecnológico de arma que traían los españoles era superior a una onda de acá, a una flecha, a un arco. Entonces, hay mucho al respecto, Elizabeth, pero creemos, somos del criterio de que efectivamente el pueblo maya no se fue a ningún lugar. Pero la guerra, la penetración, la invasión o la conquista, como se quiera, fue diezmando estas ciudades. Porque recuerden, entraron primero por México, Yucatán, hablamos acá, entonces, pero ahí está, hasta ahora les decía, está apareciendo, están como que sacudiéndose, quitándose toda esta acumulación como, que dijera, de polvo que quedó bajo esta civilización, sobre esta civilización, y casi se entiende que desaparecieron y que se fueron. Y quisiera decirle, por ejemplo, uno de los rasgos fundamentales que se ha estudiado, y esto pues también me he escrito, jóvenes, por ejemplo, la lingüística. El estudio de la lingüística es muy importante para hablar del protomaya. Y ese protomaya, obviamente, los idiomas les hacía la comparación, por ejemplo, con el latín. Fueron apareciendo otros idiomas por razones históricas, de desarrollo histórico de las comunidades. Pero esto entonces, creo que no es cierto que se hayan ido los mayas, que abandonaron sus sociedades, que tenían conflictos internos, como vamos a ver, e incluso aparece en la misma parte histórica del Popol Vuh y en la misma parte del Chilam Balam, pero eso no quiere decir que se han diezmado. Pero tuvo una incidencia muy importante este accidente histórico que se tuvo en 1500, en el caso de Guatemala, 1524, para hablar propiamente de la civilización maya. Entonces, te le contesto, Elizabeth, también pregunta Carolina, si fuera tan amable. Sí, gracias, licenciado. Sí, porque me imagino que parte de cuando vino la conquista todavía había mayas. Sí, se dispersaron, pero todavía encontraron al pueblo en sí, ¿verdad? Definitivamente, eso sí no cabe la menor duda. No cabe la menor duda. De que existían. Como le digo, casi todo el territorio de Guatemala, y no solamente va a ser Tikal, que es una de las ciudades,
pero por ejemplo los descubrimientos que se están haciendo en Retauleu ahora, en la costa sur, Escuintla, e incluso en la parte oriental del país, del mismo modo en la parte de Honduras, efectivamente sí, no se fueron, había presencia. Sí, Carolina, si fuera tan amable, tal vez finalmente, dado el tiempo. Sí, solo un ratito. Por Fíjese favor, que, Carolina. bueno, como usted bien dijo, ¿verdad? Pues no es que hayan desaparecido, sino que se dispersaron. Porque se supone, hay otra teoría que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, en ese momento, cuando vinieron los españoles, ya los mayas habían tenido un problema de abastecimiento de alimentos. Ellos usaban el estuco para remozar sus edificios, ¿verdad? Y para hacer el estuco es cal viva, ¿verdad? Que la ponían a hervir y la echaban ahí encimita. Ajá, exacto. Pero el estuco necesitaba mucha leña. Entonces, poco a poco fueron acabándose sus bosques. Tuvieron problemas con los servicios ecosistémicos que da el bosque, ¿verdad? Como es el agua. Entonces, hubo problemas para abastecerse de agua. Por eso en Tikal descubrieron que habían unos centros de acopio de agua. Ajá, Y, ajá. Bueno, la cosa es de que lo que uno ve en el Museo de Miraflores están los montículos, igual que en la ciudad universitaria hay montículos. También es cierto. Eso fue lo que encontraron los españoles, los edificios cubiertos de vegetación, porque hubo una sucesión vegetal, como que el bosque volvió a poblar los edificios o en los terrenos, ¿no? Sí. Y eso fue lo que encontraron. Por eso es que ahora sí hay una gran selva, ¿verdad? Pero originalmente cuando ellos estaban allá sentados eran campos de maíz. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y ya lo dejo porque Sí. él está hablando el otro del Carolina. licenciado. Sí, muchas gracias, Carolina. Tal vez finalmente, yo creo, sí, gracias. Finalmente, un abrazo, así, de manera breve, gracias igual, tanto, es para todos, por supuesto. Yo creo Gracias, licenciado. Feliz tarde. El reto a nuestra intelectualidad, digamos, guatemalteca, para ir escudriñando más y averiguando más. Muchas gracias por la aportación, gracias Rosy, gracias también por tu comunicación. Muchísimas gracias, jóvenes, les deseo feliz tarde, nos estamos viendo el viernes y les voy a compartir este documento. Muchas gracias, feliz tarde, jóvenes. Les voy a compartir. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Gracias. Mucho gusto, jóvenes.